Dichos enigmáticos de Jesús. Unidad 1. Escrituras difíciles de entender. Las enseñanzas de Jesús a veces dejaban a sus discípulos perplejos. Estudiar toda la Escritura nos da alguna ventaja para interpretar sus palabras. Sin embargo, hay conceptos que continúan desconcertando a todos, incluidos aquellos que se han pasado la vida estudiando la Biblia. Esta lección analiza algunas de las enseñanzas más difíciles de Jesús y arroja luz sobre ellas a través de otras escrituras. Actividad inicial. Una pregunta. Si pudiera preguntarle a Jesús respecto a sus enseñanzas y recibir la respuesta en esta vida, ¿cuál sería su pregunta? Jesús a menudo enseñaba con hipérboles, exageraciones intencionales y obvias con el fin de enfatizar un punto dado. Por ejemplo, Jesús dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mateo 18, 9. No pretendía que sus oyentes tomaran sus palabras literalmente y se mutilaran. Al leer el versículo en contexto, descubrimos que estaba enseñando la importancia de no permitir nada en nuestra vida que nos impida entrar en el reino de Dios. Mientras lee los pasajes de esta lección, dedique un momento a reflexionar en esta pregunta. ¿Qué quiere decir Jesús acerca de cómo un verdadero discípulo debe vivir por ser pueblo suyo? ¿Qué dice sobre el reino de Dios, su voluntad o incluso sobre sí mismo? Parte 1. El mayordomo infiel. Examinó sus opciones y tomó medidas. Lucas 16, 1-7. En la parábola en Lucas 16, 1-9, nos encontramos con una situación económica que era común en los tiempos bíblicos. A un mayordomo, o administrador del hogar, de un hombre rico se le pide que rinda cuentas de su manejo administrativo, y se entera de que perderá su trabajo. Inmediatamente, hace una evaluación de su situación y opciones, y concluye que es demasiado débil para realizar trabajos físicos, y su orgullo le prohíbe la mendicidad. El administrador elabora un plan para garantizar que otros lo traten favorablemente una vez que pierda su posición actual. Sin embargo, su plan parece un poco tortuoso y deshonesto. Va a los deudores de su amo, y liquida sus deudas por una fracción de lo que deben. Aparentemente, el mayordomo actuaba como agente financiero del patrimonio de su amo, y sus responsabilidades le permitieron hacer tales arreglos. Si bien estos arreglos no tuvieron en cuenta los intereses de su amo, el mayordomo se convirtió en el nuevo acreedor, y aumentó así las posibilidades de encontrar empleo como administrador de los bienes de ellos. Participación. ¿Qué tan sabio o insensato cree que fue el mayordomo al reducir la deuda de quienes le debían a su empleador? Explique. Recibió un elogio. Lucas 16, 8-9. Las palabras de Lucas 16, 8-9 podrían sorprendernos. El amo alabó al mayordomo, a pesar de que actuó de una manera que parece deshonesta. ¿Por qué? Es importante tener en cuenta que el amo no lo estaba alabando por su falta de honradez, sino por haber hecho sagazmente. Versículo 8. Puede ser difícil para nosotros separar las dos cosas, pero debemos mantenernos enfocados en el propósito y el significado de la parábola. El elogio no es por haber hecho lo incorrecto, sino por ser astuto. El mayordomo respondió a una crisis utilizando los recursos a su alcance para prepararse para su futuro. Jesús explicó este elogio aparentemente extraño al exhortarnos a hacer uso de las riquezas injustas para propósitos eternos. La riqueza y los recursos deben ser utilizados, no acumulados. Jesús también instruyó a sus seguidores a ganar amigos para que cuando la riqueza del mundo falte, tuvieran aseguradas moradas eternas. Versículo 9. A continuación, Jesús enseña acerca de la mayordomía de lo verdadero del reino de Dios. La riqueza en este mundo debería usarse para los propósitos del reino de Dios.
Nuestras actividades económicas en esta vida siempre deben ser moderadas por nuestra conciencia de que la riqueza del mundo no es permanente sino temporal. El uso sabio siempre es invertir en proyectos que tengan un valor eterno y no estén sujetos a pérdidas. Véase Mateo 6, 19, 20. Participación. ¿Cómo pueden los creyentes invertir en cosas de valor eterno, con o sin riqueza? Parte 2. Volver la otra mejilla. Ser pasivo sobre la injusticia. Mateo 5:39, Juan 18:19-23, Hechos 23, 1-5. En el Sermón del Monte, Jesús presentó la nueva ética del reino de Dios, una basada en el amor y las motivaciones del corazón. Esta ética, si se cumple, superará las exigencias de la ley. En el mundo antiguo, la crueldad era común cuando se trataba de represalias. La mayoría de las personas están familiarizadas con la expresión, ojo por ojo y diente por diente, véase Éxodo 21-24, compárese, Levítico 24-20, Deuteronomio 19-21. Esto aseguraba que un castigo fuera adecuado al crimen en vez de ser demasiado severo. Por lo tanto, se trataba de garantizar la justicia. La ética de Jesús excede el estándar al enseñar la no represalia cuando uno es injuriado personalmente. La enseñanza que Jesús dio de alguien abofeteado en la mejilla derecha, Mateo 5:39, tiene que ver con un insulto o agresión personal. Una bofetada en la mejilla derecha seguramente se haría con el dorso de la mano derecha, un gesto de gran insulto y desprecio. Jesús enseñó que su pueblo debería adoptar la ética, no solo de la no represalia, sino también una que va más allá de lo que prescribe la ley. Cuando Jesús fue interrogado, permaneció en silencio en su mayor parte, cumpliendo a Isaías 53, 7, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca, véase Hechos 8:32. Sin embargo, hay algunas excepciones. En el juicio, cuando el sumo sacerdote le pidió que dijera lo que había enseñado públicamente, su respuesta fue, pregunta a los que han oído. El alguacil del templo le dio una bofetada por lo que percibieron como una respuesta respetuosa. Juan 18:19-23. Jesús desafió la hipocresía de castigarlo sin tener evidencia. Más tarde, Pablo testificó de su inocencia, y el sumo sacerdote ordenó que lo golpearan. Pablo respondió con una acusación de la que luego se retractó al saber que estaba hablando con el sumo sacerdote. Hechos 23, 3-5. Así, Pablo mostró que debemos ejercer discreción bíblica cuando hablamos en defensa propia. Participación. ¿Por qué Jesús finalmente habló después de negarse a responder anterior de Pilato? Sometido a la autoridad establecida por Dios. Romanos 13, 1-4, 1. Pedro 2, 13, 14. Romanos 13 y Primera de Pedro ayudan a explicar lo que Jesús enseñó respecto a las represalias. Dios ha establecido autoridades de gobierno para proteger a los inocentes y castigar a los malhechores. La autoridad que poseen viene de Dios, y un día deberán rendir cuentas a Él. En Romanos 13, 1-4, Pablo se refiere al deber del cristiano para con el Estado. Pedro profundiza esto al definir un papel central del gobierno, castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, 1 Pedro 2, 13, 14. Realmente, las Escrituras imparten instrucción práctica para nuestra vida diaria, recordándonos el valor de vivir en paz con los demás y con los que están en autoridad. Participación. ¿Cómo pueden los creyentes someterse adecuadamente a las autoridades? Parte 3. No pasará esta generación. La venida de Cristo traerá liberación. Mateo 24, 29-35.
Jesús enseñó que su venida marcaría el fin de este siglo, y el comienzo del siglo venidero. Mateo 24:27-31. Verse, versículos 3,6, 13-14. Cristo vendrá en medio del caos, que envolverá la tierra cuando las señales apunten a su regreso, versículos 29,30, 32,33. Pero luego, Jesús dice, de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, versículo 34. Sí, todo esto se refiere a señales no cumplidas en el tiempo de sus discípulos. ¿Quién entonces era esta generación? En este caso, las palabras, esta generación, se refieren a aquellos que son testigos de las señales que apuntan a la proximidad de la venida de Cristo. Algunos opinan que la generación viva en el tiempo de Jesús es el foco, ya que él mencionó la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Y el dominio de los gentiles, Roma, en Lucas 21-24. Pero la profecía bíblica a menudo anuncia acontecimientos que comienzan en el tiempo del mensaje, y que se extienden a su pleno cumplimiento futuro. En este caso, la generación de Jesús vería la destrucción de Jerusalén, pero las señales descritas en Lucas 21-25-27 corresponden al fin de la era. Participación. ¿Qué deben hacer los cristianos en preparación para la venida de Cristo? La liberación viene. Marcos 13:24-31, Lucas 21:31-33. Saber que este mundo tiene un fin que Dios ha establecido, nos ayuda a soportar las pruebas. Esto fue cierto para la iglesia primitiva. Aún hoy, en el Coliseo en Roma, miles de turistas se alinean para visitar esa majestuosa obra de arquitectura antigua. En el interior, todavía están las celdas donde se mantenían los animales salvajes que eran soltados a la arena. En otras celdas, los cristianos esperaban antes de ser destrozados por esas bestias salvajes ante una multitud sedienta de sangre. ¿Cómo mantener la esperanza? La esperanza no estaba en la circunstancia presente, sino en el siglo venidero. Participación de los alumnos. ¿Por qué la segunda venida de Cristo es motivo de esperanza y regocijo? ¿Qué nos dice Dios? Las enseñanzas de Jesús nos dicen cómo vivir a la luz de la eternidad. Ya sea que estemos hablando de prioridades financieras o relaciones con los demás, todo debe medirse por su trascendencia eterna. Ya sea que estemos en la generación que verá el regreso de Jesús o que nos encontremos con él después de la muerte, algún día todos compareceremos ante él. El ministerio en acción. Ore que Dios lo ayude a saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Haga una cosa esta semana pensando en la venida de Cristo o para ayudar a otra persona a prepararse para ese momento.